Que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Había una vez un rey grande en un país chiquito. En el país chiquito vivían hombres, mujeres y niños. ¿Qué historias te contaron en la infancia? ¿Quién te las contaba? ¿Qué historias conociste en los libros? ¿Cómo era ese libro? ¿Tenía dibujos? ¿Qué historias escuchan las chicas y los chicos en estos días? ¿Qué imaginan quienes escriben, ilustran y hacen los libros? A lo largo del tiempo, algunas personas adultas han escrito, dibujado y publicado libros infantiles. Y también hay quienes los han albergado y preservado. En la ciudad de Buenos Aires hay un espacio que se dedica específicamente a reunir, cuidar e investigar el patrimonio de la infancia. La Nube es una biblioteca y centro de documentación. Esto suena ostentoso, ¿no? Y evidentemente es ostentoso, que es la producción cultural en torno a la infancia. O sea, la literatura infantil, el teatro de títere, el cine, el circo, las revistas infantiles, los juegos, los juguetes, en fin, todo lo que hace al marco referencial del mundo de la infancia. Eso es La Nube. La Nube concentra eso, esa producción, y le da un marco muy amplio como para investigar, para pensar una Argentina diferente a partir de los niños, porque a partir de los niños y los jóvenes pensar un país es mucho más rico, es mucho más generoso, es mucho más pacífico, es mucho más tolerante y se concentra en ese sentido algo fundamental y básico, que es el amor, ¿no? Se construye con amor. Eso es La Nube. La Nube es una biblioteca esencialmente, y el foco principal son los miles de libros que hay, y es una biblioteca especializada en la cultura de la infancia. Desde 1975 a la fecha fue transformándose, y lo que fue en principio una librería devino con los años en una biblioteca y centro de documentación y archivos especializados en todo lo que hable, cuente o diga algo sobre la infancia. La Nube, fundamentalmente, cuando se crea en ese año, apuntaba no solamente a concentrar la producción, como dije al comienzo, de toda la cultura de la infancia, sino a su vez difundirla, insertarse en el proceso de conocimiento de los maestros, de los trabajadores que estaban vinculados al mundo de la infancia y la juventud, que no tenían un lugar de referencia. Y voy a presionar, y entonces funciona. Eso se llama trompo de presión. La Nube empieza en 1975, nos quedamos sin trabajo. Yo trabajaba en el proyecto de producción del Diario de los Chicos, con la directora que me convocó, Lola Mengual, y Marta Dujovne, que era la directora. Y nos quedamos sin trabajo. Entonces, yo ya vendía libros, en Parque Rivadavia, en Parque Centenario, vendía libros. Tenía un puestito y yo iba con los libros a venderlos. Entonces, porque eran tiempos muy difíciles, muy malos. Entonces yo propuse, ¿por qué no hacemos una librería? La Nube continuó el modo de mirar a la infancia que caracterizó a El Diario de los Chicos. Este periódico fue ideado desde el Ministerio de Cultura y Educación de la República Argentina y se distribuyó de forma gratuita entre estudiantes de escuelas primarias públicas de todo el país. Cuando yo era chica, el mundo del diario era un mundo de los adultos, y era un mundo de los adultos muy presente en mi casa.
a casa llegaban 3 diarios a la mañana, 2 diarios. La Razón a la tarde, había una lectura permanente del diario. Y yo todavía me acuerdo de cómo aprendí yo a leer el diario, cómo la mañana que no había escuela me iba a la cama de mis padres, donde fin de semana ellos leían el diario tomando mate en la cama. Y yo agarraba el diario y tenía que hacer 4 preguntas por línea. Y en parte fue ese recuerdo, cruzado con esta noción de que los chicos se interesan por la realidad, que están expuestos a ella, que cuando preguntaban algo de eso, la respuesta era: eso es para los grandes. Entonces, de ahí surgió la idea: los chicos tienen que estar informados, tienen derecho a estar informados. Todo lo que pasa en el país y en el mundo tiene que ver con nuestra vida y la de los demás. Es importante conocerlo, saber qué cosas nos gustan y cuáles queremos cambiar. Queremos que cada chico sepa lo que quiere, tenga una opinión propia. Y para tener opiniones hay que estar informados. Están pasando cosas que conmueven a todo el país. Todos tenemos algo que ver con lo que pasa, porque el país somos todos nosotros, también los chicos. Por eso es un momento adecuado para que salga el diario de los chicos. El diario evidentemente tuvo una vida corta por motivos políticos. Y Pablo ya era un buscador de libros y lo que fue La Nube estaba en su cabeza. No con ese nombre. El nombre fue posterior, cuando ya se armó, nos pusimos echados del ministerio a armar la librería. Entonces, por eso la idea fue construir una biblioteca y centro de documentación donde tuviera alojado toda la producción en torno a la cultura de la infancia, que es una explicación política de la necesidad de entender la cultura de los niños, y porque entendiendo esa cultura de los niños se puede construir una mejor sociedad. 9 meses después de la inauguración de La Nube, el 24 de marzo de 1976, se desencadenó una dictadura que también puso a la niñez en el foco de sus acciones. Las políticas de represión que se dirigieron a las personas adultas tuvieron su correlato en la infancia. Es decir, chicas, chicos y adolescentes fueron víctimas de distintas formas de violencia estatal que les afectaron de manera específica, ya sea en sus cuerpos e identidades o al volverlos testigos de hechos represivos o destinatarios de políticas culturales y educativas que incluían prohibiciones y censuras. Los libros para las infancias que fueron prohibidos todavía se pueden leer en las salas de La Nube. Un elefante ocupa mucho espacio, tal vez el libro más prohibido, ¿no? Fue escrito por Elsa Isabel Bornemann, una autora que por otra parte era militante política. Hay que reconocer que fue una de las pocas escritoras que tenía una definición política, era muy peronista ella. Y lo ilustra Jad Varney genialmente. Es un elefante que hace una huelga, para hacerlo muy simple. Un elefante que quiere dejar de ser el elefante del circo, que sea mandado y no le dan la alimentación y el agua necesario. Entonces, en este juego situacional, digamos, del contenido y el contexto del cuento, donde se habla de la libertad, del amor, de la democracia, de la igualdad, de la necesidad del reconocimiento del otro, a través de este elefante que se dispone a enfrentar al poder. Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos, pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en el elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo. Eso algunos no lo saben y por eso se los cuento. Verano, los domadores dormían en sus carromatos, alineados a un costado de la gran carpa.
Los animales velaban desconcertados. No era para menos. 5 minutos antes, el loro había volado de jaula en jaula comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. Tanto Bornemann como Barnes sufrieron persecución y prohibiciones por parte de la Junta Militar, que consideraba sus obras como verdaderas amenazas. Un elefante ocupa mucho espacio fue prohibido por el decreto 3155/1977 que establecía: se trata de cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria a la tarea de captación ideológica del accionar subversivo. Dejar claro que también había un proyecto en relación a la cultura, que no es que los militares sean todos unos brutos y quemaban libros porque eran unos brutos y no sabían lo que eran. Yo creo que al contrario, quemaron los libros porque sabían exactamente lo que eran los libros, que son valores de libertad, de diversidad, de transmisión de ideas, de posibilidad de cambiar el mundo, porque sabían todo eso, lo quemaron, no porque creían que no servían para nada. En 2002 se publicó Un golpe a los libros, producto del trabajo conjunto de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura y la Defensoría del Pueblo. Esa idea de represión a la cultura, que es la que plasmamos en Un golpe a los libros, queda absolutamente clara, porque hay todo un recorrido estipulado desde que un libro cae en la mira de los censores hasta que sale el decreto de prohibición, ¿no? Que incluye oficinas, que incluye abogados, que incluye para nosotros profesionales o estudiantes universitarios o profesionales. Hay como un paralelismo entre desaparecer un cuerpo y después desaparecer el nombre de esa persona y su producción. No era aislado, ¿no? Tenían varios frentes, todos bajo la misma idea, que era, bueno, desapareces, o sea, la desaparición de militantes, por supuesto, pero digo, en el ámbito cultural. La desaparición o la persecución de escritores, de editores, de lectores, en el plano físico, ¿no? La desaparición concreta, así como el secuestro de chicos, y después una desaparición simbólica, que es que esos libros no circulen, que ese autor no esté, no pueda dar entrevistas, se vaya al exilio, o lo maten. Nuestra idea con el libro era esa, ¿no? Demostrar que hubo un correlato entre la persecución física y la persecución simbólica, y que todo eso hace a cuál era el proyecto de la dictadura. El tema de la prohibición fue muy amplia y las listas circulaban. Había un documento que se produjo del viejo Consejo de Educación donde estaba la lista y el fundamento de por qué la prohibición, ¿no es cierto? Y otros libros que se autocensuraban por temor y por miedo de los mismos editores. Yo me acuerdo haber hablado con ellos porque fue contundente esto. Y uno de los autores más prohibidos fue Ajax Barnes y Beatriz Durmet. El ilustrador Ajax Barnes y la escritora Beatriz Dumerc se consideran centrales en la renovación que se produjo en la estética de los libros infantiles en las décadas del 60 y del 70 en Argentina. La Nube, que se configuraba como un espacio de sociabilidad ineludible en el campo de la literatura infantil y la cultura de la infancia, les abrió sus puertas asiduamente. El pueblo que no quería seguir es una historia muy original. Podemos marcar algunas cosas interesantes. Dice así el comienzo. Había una vez un rey grande en un país chiquito. En el país chiquito vivían hombres, mujeres y niños, pero el rey nunca hablaba con ellos. Solamente les ordenaba y como no hablaba con ellos, no sabía lo que querían y lo que no querían. Y si por casualidad alguna vez lo sabía, no le interesaba. El rey grande del país chiquito solamente ordenaba. Ordenaba esto, aquello y lo demás allá. Que hablaran o que no hablaran, que hicieran así o que hicieran asá. Y al final dice a los lectores,
Hay actualmente, en 1975, muchos países gobernados por dictadores, que como el rey de este cuento mandan, ordenan a la gente todo lo que tiene que hacer y la gente no es libre, no hay libertad, no hay democracia. La democracia debe ser para todos, si no, no es democracia. La libertad debe ser para todos, si no, no es libertad. Y los libros deben ser un compromiso político. Los libros son un compromiso político. Son como lo que abren la cabeza, porque permiten la reflexión, permiten la conversación, el análisis, permiten el pensamiento propio. Que los niños aprendan a pensar por sí mismos. Donde está el libro está la política. El libro es un producto político. El libro es un producto del pensamiento humano. El libro es donde se concentra toda la producción de la filosofía, de la política, de la economía, de la sociedad. Los peligrosos son los niños, no los libros. ¿Por qué son peligrosos los niños? Porque los niños están aprendiendo a pensar. Y también creo que lugares como La Nube justamente fueron los que permitieron que esto no terminara arrasado del todo, ¿no? Bueno, en el momento que empezaron y pasaron toda la dictadura, pero además muchos de estos libros estaban y están en La Nube, ¿no? Y muchos de los autores circularon por La Nube. Desde su fundación y a lo largo de los años, La Nube fue consolidándose como un espacio destinado a proteger el libro infantil como patrimonio cultural, para ser disfrutado por las generaciones presentes y transmitido a las generaciones futuras que podrán leer, mirar, investigar y construir nuevos modos de ver la infancia. También me parece como biblioteca especializada justamente muy importante como apoyo a la investigación, como una cantera enorme, ¿no? Para muchas disciplinas, como un material como bastante poco explorado para la historia de la literatura, para la historia del arte, para la historia de la educación, de la comunicación, del diseño gráfico también. Cuando pienso en historia del arte también pienso en todos los otros acervos que tiene La Nube en relación a la historia del circo, de los títeres, de los juguetes. Me parece como un apoyo muy importante a la investigación y como un potencial enorme para futuras investigaciones, para pensar a partir de ahí también las historias de las infancias, ¿no? Y las relaciones entre la infancia y la sociedad, la infancia y la cultura. Pero además me parece muy importante también un poco todo el trabajo que hizo La Nube de pensarlo como un organismo vivo, ¿no? Y entonces para mí La Nube en los últimos 10 años se transformó como en el lugar de inspiración, un lugar de creación y un lugar para inventar y proponer actividades y movidas que dialoguen con otros lenguajes, con la radio, con el cine, con la literatura obviamente, con las artes visuales, para acercar a los chicos y también a los adultos que se vinculan con ellos. A partir de las diversas colecciones que alberga, la biblioteca organiza exposiciones bibliográficas como Devenir Quiroga, 100 años de cuentos de la selva, Alicia Zum, libros para niños prohibidos en la dictadura cívico-militar, entre muchas otras. En ellas se exhiben colecciones de libros o distintas ediciones de un mismo título. Estas exposiciones son el modo en que el patrimonio de La Nube sale al encuentro de más lectores en distintos puntos del país. Al haber, recuerdo como algunas exposiciones que La Nube hizo en la Biblioteca Nacional, pero también en el Museo del Libro de la Lengua. Al pensar en una exposición, también una exposición implica, que uno no puede tomar un libro y hojearlo y leerlo, entonces también es estar marcando la cualidad del libro como objeto. En marzo de 2022, La Nube llevó a cabo la exposición Libros Rebeldes, curada por Ana Medina, en el espacio Dicho y Hecho, en el área de infancia del Centro Cultural Kirchner.
se exhibieron primeras ediciones de libros ilustrados prohibidos durante la dictadura cívico-militar, como Los zapatos voladores, de Margarita Belgrano y Chacha, La torre de cubos, de Laura de Betach, distintas ediciones de La línea, de Ajax Barnes y Beatriz Dumerc, entre otros. Libros Rebeldes se inserta en una serie de muestras que La Nube ha realizado sobre esta temática en distintos lugares del país. A veces hay algunas experiencias que son mínimas. Un niño muy pequeño que no tendría, no sé si 2 años, pasó por el lugar, fue en el CCK la exposición, y vio un cartel que reproduce una imagen del libro La línea, que es esta, que dice prohibir. Le dijo a la mamá, ¿por qué no se puede? Siempre estuvo muy presente, dejar un lugar para que el niño pueda descubrir, explorar, asombrarse. Eso creo que es una marca de La Nube en 30 años que llevo de trabajo. Y me parece que lo que ocurrió con este momento histórico es que los niños descubrieron a través de esta literatura que les representaba, que les decía más, que les decía algo más que los cuentitos sosos y tontos que a veces llegaban, ¿no es cierto? Estos cuentos, La ultrabomba, El señor viento donoto, Los sueños de José, Un elefante ocupa mucho espacio, El pueblo que no quería ser gris, eran libros provocadores. Pero los niños, hay niños que pueden leer esto y no sienten provocación porque no tienen las condiciones. Entonces hay que establecer la posibilidad de construir esas condiciones. ¿Y cómo se construyen las condiciones? Leyendo con él, compartiendo, haciendo una lectura en común, no hay otra forma. Pero fueron las palomas las que primero llegaron a la comarca del Rey Vecino, y uno que estaba sentado en la puerta de su casa tomando el fresco las vio y dijo: ¡qué lindo! Pintaré mi casa de rojo, azul y blanco. Y la pintó nomás. Y como pueden ustedes imaginar, este cuento que acá termina, por otro lado, vuelve a empezar. Me parece que para pensar los dispositivos hay que pensar en eso, en dejar un espacio, un vacío para que el otro, tanto sea un adulto como un niño, como un adolescente, tenga un espacio para preguntarse a sí mismo, para preguntarle al entorno o para preguntarle a los padres. El niño es un preguntón y necesitamos estimular eso de la pregunta, porque en esa pregunta está la base del conocimiento. El que más pregunta tiene más posibilidades de sobresalir, de sobrevivir, de tener otras aspiraciones. Esos interrogantes permiten que el niño descubra el mundo y que pueda asirse, agarrarlo, tomarlo para sí y también cambiarlo, ¿por qué no?